En esta noche que el Señor les bendiga, pues agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí transmitiendo pues en vivo la palabra del Señor juntamente con mi esposo. Y qué más decirle que gracias Dios porque nos permite estar con la vida, la salud hasta estos momentos y poder respirar este aire hermoso que Él nos permite. Igual les mando un saludo fuerte a todos mis hermanos que nos están viendo, tanto ahorita en directo como en la repetición. Pues que el Señor sea el que les bendiga y esperamos que esta palabra sea de gran bendición a cada uno de ustedes. También pues en esta noche queremos decirles que pues la iglesia por el momento se encuentra cerrada y el Mesías y allá arriba Casa de Dios y Puerta del Cielo, pero tenemos un número telefónico donde usted se puede comunicar con nosotros, que es el 55 62 60 60 94. Ahí estamos para servir. Usted nos puede llamar, mandarnos un mensaje también con alguna necesidad o con algún comentario conforme a la palabra de Dios, pues se lo estaremos agradeciendo. Y también pues tenemos grupos de oración donde si usted nos comparte su petición, pues ahí estaremos orando por ustedes. Y en esta noche pues voy a darle lectura a un versículo y así le estaremos dejando el lugar a la palabra con mi esposo, el pastor Alberto Albino Espinosa. Amén. Dice: mostrarás la senda de la vida, la presencia y plenitud de gozo, delicia en tu diestra para siempre. Bueno, todos sean bienvenidos con este nuevo título que nos damos. Ahora sí que va a ser el que nos va a identificar entre los demás hermanos, es solo en tu presencia. Ese es el título el cual nos va a identificar para todos los programas que nosotros vamos a tener, porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces deseamos que usted se goce al oír la palabra de Dios, y solo bajo su presencia y solo en su presencia obtendremos la bendición que necesitamos. Así es que pues sean bienvenidos a este programa y reciban un saludo de su siervo, y que pues el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas a través de esta palabra que traemos en esta noche. Si tú tienes tu Biblia a tu mano, vamos a leer Marcos 11 del versículo 14 al 20. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie tu fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no del 12, dijiste del 14. Perdón, vamos a empezar nuevamente la lectura. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, fue a verla si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie tu fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues Padre, a Jerusalén. en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído, Señor. Te agradecemos, poderoso Dios, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Deseamos, Señor, compartir este mensaje, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado y mis hermanos reciban la edificación, la exhortación y la animación para seguir adelante en el camino tuyo, Señor. Te pido humildemente que nos bendigas con tu presencia, y como hemos dicho, el título de este programa es solo en tu presencia. Así te pido humildemente, Señor, que tú seas, Padre, cobijándonos de cerca de ti, muy cerca de tus altares, muy cerca de ti. Queremos entrar en tu secreto, Señor, donde tú podrás hablarnos a nosotros. Y te pedimos pues que tú, Padre, bendigas tu palabra como lo has hecho hoy y siempre, de que no regrese vacía, sino tiene que hacer lo que debe de hacer. Por lo tanto, en esta noche te alabo y te engrandezco, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, el otro día comentábamos acerca de la purificación del templo y quedamos en ese tema que el templo un símbolo del corazón del hombre, y nosotros al finalizar nuestra conclusión dijimos, si Jesús viniera a tu corazón, ¿qué sacaría de tu corazón y del mío? ¿Qué es lo que Él sacaría? Cuando después que nosotros vemos después de que la purificación que Jesús hizo del templo, menciona esta parábola acerca de la higuera estéril. Y en esta ocasión quiero compartir este tema, solo apariencia. O en mi título, la verdadera fe produce fruto. Cuando nosotros analizamos, mi hermano, esta parábola que Jesús hizo, recién había salido del templo y ciertamente, hermano, todos los que estaban acudiendo a esta fiesta de Pascua, todos los que estaban en esa gran fiesta, ciertamente a veces muchos de ellos aparentaban. Jesús más adelante, él le dice a los escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? Él les dice acerca de cosas que estaba viendo en sus vidas. Mateo 23. Versículo 13, vamos a leer solamente del 13 al 20. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dice: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Ahí vemos nosotros algo bien tremendo, ¿no? Que cuando Jesús llegó a volcar las mesas de los cambistas y echar fuera todo, él vio también a los líderes religiosos, los escribas y fariseos, que eran los hombres que tenían que ministrar en el templo, en la presencia de Dios, y ciertamente Jesús descubrió que en ellos solo había apariencia. La palabra hipocresía dice que es teatrero o un actor que actúa bien sin ser las cosas verdaderas, sino que actúa de una forma que pareciere creíble. Y Jesús descubre a los escribas y fariseos que cada uno de ellos habían adornado tanto el templo y habían dejado muy bien el lugar del templo, y ellos mismos vestían con filacterías, vestían con ropas de gala y todo, pero dentro de ellos solamente era apariencia. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar o qué significa apariencia, es hipocresía, de hacer algo que ustedes y yo no estamos viviendo, o hacer algo que ustedes y yo no estamos siendo realistas, sino solo fingimos y aparentamos lo que no somos. Entonces, en esta parábola de la higuera nos muestra Jesús algo bien tremendo. El primer punto que queremos ver, tocar, es qué pasa cuando usted y yo no damos una verdadera adoración al cual usted y yo asistimos al templo para adorarlo. O sea, nosotros tenemos que saber
cuando ustedes y yo no estamos dando una verdadera adoración, entonces muchas veces aparentamos ser adoradores. Acuérdese usted que Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que él busca, sí, él busca adoradores, pero adoradores que en verdad le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí vemos nosotros, Jesús o Dios está buscando verdaderos adoradores. Sucede que esa parte de la adoración significa postrarse delante de aquel que todo lo puede. Y a veces nosotros en el templo, a veces fingimos, ¿por qué? Porque a veces cantamos cantos supuestamente de adoración, pero a veces no nos convertimos en adoradores, porque solo a veces cantamos por cantar y muchas veces no adoramos al Todopoderoso. Vamos a ver un poquito, ampliar un poquito lo que es la adoración. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, vemos nosotros cómo él muestra la verdadera adoración. Y entonces nosotros tenemos que saber o aprender a ser un adorador, porque Dios busca adoradores. Pero de ahí que seamos verdaderos adoradores, el único que sabe estas cosas es ese Dios todopoderoso. Del versículo 8 en adelante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaba día y noche de decir: Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí vemos nosotros cuando dice que estos seres vivientes, ¿sí?, están rodeados de alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Esa es la parte, la introducción de la adoración, la alabanza, ¿sí? La alabanza, y reconocer que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y dice que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, o sea, primero, dan gloria. La palabra glorificar, como nosotros veamos en la entrada triunfal de Jesús, vemos nosotros que aquellos jóvenes, aquellos niños, porque Jesús así los describe, había muchos de ellos que no fingían cuando decían Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos de ellos no fingían su alabanza. Por eso cuando los escribas y fariseos decían: ¿por qué no los reprendes? ¿Oyes lo que dicen? ¿Sabes lo que dices? Y entonces Jesús les dice: ¿acaso no habéis leído que de la boca de los niños perfeccionas la alabanza? Y nosotros vemos que dar gloria al Dios Todopoderoso es la alabanza que ustedes y yo debemos de traer con sinceridad. El apóstol Pablo nos habla que si usted y yo oramos con el entendimiento, debemos de orar también, de cantar o de alabar a Dios con el entendimiento. Para cuando ustedes y yo cantamos, sepamos lo que nosotros adoramos, ¿sí? Dice que dan gloria y luego honra, ¿sí? La palabra honra significa respeto, temor.
porque usted y yo no estamos ante la presencia de ningún diputado, ante la presencia de ningún gobernante especial, ni de algún rey del mundo, sino estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Dios es grande y Dios hace y hará maravillas. Cuando nosotros le damos, dice, y dan gloria, o sea, alaban, glorifican, y cuando honran, o sea, rinden honor, respeto en el lugar donde nosotros decimos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está ahí. Y entonces cuando Él está ahí, ustedes y yo debemos de ser esas personas de respeto, de amor, de que nosotros le mostremos ese respeto, que nosotros mostremos, como dijera, esa humildad delante de su presencia. Dice, y acción de gracias. La acción de gracias vemos nosotros, mi hermano, que debe de hacer un acto sincero de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo habla acerca de que nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo. O sea, cuando habla en todo quiere decir que si te va bien o te va mal, tú tienes de saber darle gracias al que vive por los siglos de los siglos. Romanos 8:28 nos habla acerca de que todas las cosas que le suceden o que nos suceden a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, todo es para bien nuestro. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Los que conforme a su propósito somos llamados. Todas las cosas que a usted y a mí nos pasan son para bien nuestro. Y entonces nosotros debemos de estar agradecidos, debemos dar acción de gracia, ¿sí? No fingir una adoración, no fingir que estamos adorando cuando tu mente y mi mente están lejos, o sea que Dios no ocupa el trono que merece ocupar, diciéndole o levantando tus manos y diciéndole, Señor, gracias, porque en estos tiempos usted y yo tenemos que levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias, porque hoy viene una gran persecución y al mismo de la persecución viene una gran hambre, porque ya está la peste. Pero ahora viene una gran hambre, una gran pobreza. Y ahí es donde ustedes y yo como cristianos vamos a mostrar la verdadera adoración diciéndole que Él es digno, que Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Porque sabemos nosotros que Él fue capaz de dar su vida por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará lo que nosotros le pidamos? Dice ahí cuando nosotros vemos ahí mismo en Romanos 8, termina Pablo diciéndonos, versículo 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí vemos nosotros, si él es con, ¿quién contra? Viene un tiempo tremendo para nosotros la iglesia, mi hermano, y nosotros tenemos que saber, entender y estar de acuerdo, dándole la honra y la gloria. Debemos de convertirnos hoy en verdaderos adoradores, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, dice, y en verdad. Por lo tanto, nosotros debemos de convertirnos en verdaderos adoradores. ¿Por qué razón? Porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo en darlo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará supliendo nuestras necesidades, que ustedes y yo podamos pasar por esta enfermedad, por esta pandemia que se está pasando y no nos está trayendo más que pobreza, el alzamiento del precio de las cosas y tu salario, tu dinero va a alcanzar para menos y todas estas cosas? Y tú y yo tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores. Si Él es con, ¿quién contra? Si Él es por, ¿quién más? Entonces nosotros sabemos que a los verdaderos adoradores todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces cuando dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono
Wow, esto es algo tremendo. Digo, wow, bendito sea Padre, porque es algo tremendo cuando la iglesia esté en la presencia de Dios, nos rendiremos delante de Él y entonces porque Él ciertamente nos coronará, pero ciertamente nosotros debemos de darle la honra, la gloria y la alabanza a Él. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono merece la honra, la gloria y la alabanza. Dice el 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten y fueron creadas. Cuando usted y yo entendemos esto, mi hermano, ¿por qué merece la honra y la gloria? Porque Él es el creador del universo. Él es el creador. El hombre quizás quiera exterminar al hombre y quiera terminar con este mundo, pero el hombre no es dueño ni de este mundo ni la vida de los hombres. La vida de los hombres le pertenecen a Dios. La vida de los hombres está en las manos de Dios. Y Dios determinará cuándo, determinará el juicio para destruir al hombre. Y también el juicio para destruir la tierra. Pero no es el hombre. Porque por eso Él merece la honra y la gloria y la adoración. Porque Él es el creador. Porque Él es el que merece. Pero Dios quiere no una apariencia, mis hermanos. Yo espero que ustedes y yo entendamos. Hay mucha gente que le molesta cuando uno les quita la música. O sea, si toca teclado, si toca batería, si toca guitarra, siente que ya no la arma, siente que ya no es un adorador. Se emociona cuando a veces toca el teclado, toca la batería, toca la guitarra, el bajo y todo lo que se toca. ¡Wow! Se transforma. Pero no hay música. No habiendo eso, ya no son adoradores. Y ustedes y yo tenemos que ser adoradores. Aquí no dice que hay música. Aquí dice que cada uno de esos seres, con sus labios, con su boca, con lo que son, ellos se rinden ante la presencia del Todopoderoso. Aquí en el siguiente capítulo, en el 5, vemos nosotros que hay otra alabanza que viene de estos seres vivientes. El 8, del 8 en adelante, versículo 5 del 8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Ahí vemos nosotros, cuando dice que Juan está viendo los rollos que están en las manos del ángel, y dice que buscaban a alguien que desatara o que abriera los rollos, y no había ninguno, no había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que pudiera abrir los sellos del libro, ¿sí? Y dice que Juan lloraba mucho porque no había ningún digno, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos, ninguno era digno de leerlo ni de mirarlo. Pero de repente dice que uno de los ancianos le dijo: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces nosotros dice que Juan: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie como un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí vemos a león de la tribu de Judá y como cordero. Y cuando nosotros analizamos, ante él se rinde la adoración. Cuando dice que cuando Jesús hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. La palabra adoración significa rendirse, postrarse. Cuando ustedes y yo vemos algo, bueno, no voy a citar la cita, pero usted conoce el relato de Abigail, cuando David manda a pedirle a Nabal comida para sus soldados. Nabal no le quiere dar. Y entonces David dijo que destruiría a Nabal y todo lo que tenía.
Pero dice que se vino a Abigail, cortó camino, llegó ante el rey y cuando vio a David se postró ante David. O sea, la adoración es postrarse delante de aquel que merece honra y gloria. Y aquí los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron. Y dice, y todos tenían arpas. ¿Ante quién se postraron? Ante el Cordero. Y tenían llenas sus copas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando ustedes y yo oramos, debemos de ser personas que debemos de orar. Si usted tiene el privilegio de poderse arrodillar, de poderse postrar, de poderse ir hasta el suelo, merece, porque estamos ante el Cordero, ante aquel que todo lo puede. Y dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado. Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Quizás en ese momento ustedes y yo vemos que Jesús estaba vivo, aún no había muerto por nuestros pecados, pero ahora que nosotros vemos que Él es digno porque Él fue inmolado, ¿sí? Porque Él sufrió, porque Él murió por nuestros pecados, y sucede que con su sangre dice que nos ha redimido, con su sangre nos ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, ustedes y yo debemos de ser verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Porque de esa adoración Dios se agrada y de esos adoradores busca el Señor. Ahora, ¿por qué lo debemos de hacer? Ahí el versículo 10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Sin duda nosotros, ustedes y yo sabemos que el que está centrado en el trono sea la honra y la gloria y la adoración. Esto es una de las verdaderas adoraciones, mi hermano, que hoy en estos días que no hay música, que usted no oye música y que usted no puede cantar, y usted que tiene según el ministerio de alabanza, y que usted ahora no puede tocar un teclado, no puede tocar una guitarra, no puede tocar una batería, espero que usted sí esté adorando, que usted sí esté postrado, que esté levantando sus manos al que vive por los siglos de los siglos. Quiero decirles que a través de esta pandemia usted está viendo reportajes y muchas cosas, que los grandes artistas desde su casa están, como diciendo, dándole honor a su ministerio. Son cantantes, son tecladistas, son saxofonistas, y ellos están cantando aunque no hay público. Ellos están cantando. ¿Por qué razón? Porque quizás ellos están honrando y dándole, no sé, la alabanza a su ministerio, a su propio yo, a su propio ego. ¿Y por qué los cristianos a veces quizás al pasar por una casa donde tú tocas teclado, guitarra, batería, yo escuche que estás adorando al que vive por los siglos de los siglos y que no necesitas estar en el altar o estar ante tanto público y decirle que se levante o levante sus manos y haga no sé qué, lo que tú piensas? Entonces tú tienes que entender, si eres un verdadero adorador, hoy es el tiempo de mostrarlo, hoy es el tiempo que le cantes, aunque sea a tu familia, que ahí en tu casa le toques el teclado, pues a Dios, pero juntamente con tu familia, que ahí toques la guitarra juntamente con tu familia, porque eres un verdadero adorador. Luego vemos el versículo 13 del capítulo 5. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! Yo digo, a su nombre sea la gloria y la alabanza, mi hermano. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el Todopoderoso. Y vuelve a repetir, Él sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vemos nosotros por qué. Porque Él nos redimió, porque Él nos santificó, porque Él nos compró. ¿Sí? A Él, por eso Él sea la alabanza, la honra y la gloria.
Y vemos nosotros que dicen amén. Y espero que usted diga amén, gloria a Dios. Aunque usted no esté en el grupo de alabanza, aunque usted no esté ante todo esa magnitud que usted siempre ha estado, usted diga amén, gloria a Dios, bendito sea el Rey de Reyes y bendito sea el que vive por los siglos de los siglos, porque Él merece la honra y la gloria, pero no de apariencia, sino en hecho y en verdad. Amén. Segundo punto que quiero tratar contigo, la verdadera fe produce fruto. O sea, la verdadera fe produce fruto. La higuera, la parábola de la higuera está mostrándole a Dios la apariencia que viven los líderes religiosos, la apariencia que viven los israelitas que vienen y traen su sacrificio, porque ellos no se preocupan por dejarse estafar. ¿Por qué? Porque vienen solamente aparentando. Y no importa lo que vengan a hacer. Entonces vemos nosotros que en ellos no había nada de fruto. Entonces analizamos nosotros la verdadera fe, sí, cuando usted y yo no tenemos apariencia, y no aparentamos una fe, sino una verdadera fe produce fruto. ¿Por qué nosotros decimos esto? Nosotros vemos un choque entre Santiago y Pablo. Cuando habla, muéstrame tu fe sin obras. Y el otro dice, muéstrame tus obras Sin fe. con fe o sin fe. Pero bueno, los dos muestran algo que tiene que ser algo especial, que tienen que mostrar las cosas que deben de hacerse. Entonces, la verdadera fe produce obras. O sea, si usted y yo estamos en el Señor, nosotros debemos demostrar obras. Si no hay obras, no hay adoración, no más solo una apariencia. Y entonces cuando viene esta apariencia, es como nosotros vemos que a veces fingimos, ¿sí? Cuando nosotros analizamos estas cosas, es que ustedes y yo tenemos que saber producir el fruto, ¿sí? El producir el fruto. Gálatas 3. Gálatas 3. ¿Ya tienes? Ya. El versículo... No, empieza desde el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un poco, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase con muchos, sino con uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si es la herencia, es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Mediante la promesa. Santiago 2. Del versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo
y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber el nombre en vano. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y le fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Ahí vemos nosotros que que Abraham y Pablo tratan de poner de ejemplo a Abraham y tratan de tomarlo como ejemplo, ¿sí? De que la fe produce obras, ¿sí? Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo y entonces él no rehusó sacrificar a su hijo y por eso le fue contado por justicia, porque Dios dijo que veían a Abraham que era un hombre íntegro, que era un hombre que su fe produjo algo tremendo, de no rehusar a sacrificar a su hijo. ¿Sí? Regresamos a Génesis 22. El versículo 6 en adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó... Sí. Ahí nosotros vemos cómo es que Abraham muestra su fe con obras, no rehusando darle a Dios lo que Dios pide. Nosotros hoy en día tenemos que entender, sí, de que ustedes y yo debemos de ofrecer ciertamente lo que Dios nos pida para que ofrezcamos es lo que ustedes y yo tenemos que ofrecer, pero muchas veces quizás no lo hacemos, sí, quizás dudamos mucho para darle a Dios lo que Dios nos pide. Hablamos de la adoración, de la alabanza, de la honra, lo que merece el Dios Todopoderoso. Vemos nosotros que la fe ciertamente se ven los frutos. En la higuera
Vio Jesús la apariencia, estaba llena de hojas y cuando buscó fruto no halló nada. Dirá usted que injusto, porque la Biblia dice que no eran tiempos de higo. Pero Jesús sabía que ese árbol, ¿sí?, producía un fruto antes de tiempo. Por eso es que Jesús va a la higuera y busca el fruto. Y ciertamente Dios, quizá Jesús no lo hizo con una ira para maldecir a la higuera, sino simplemente para mostrar a Israel su apariencia, su hipocresía, de que ellos no estaban mostrando el fruto que Dios quería que hicieran. En este caso Jesús los acusa y les dice: ustedes hacen bien, diezman en el eneldo, el comino y la menta, pero ciertamente han dejado el amor, la justicia, han dejado lo mejor por aparentar lo que no son. Y a veces ustedes cambian las tradiciones de sus ancianos por los mandamientos por las tradiciones de sus ancianos. Y entonces nosotros vemos que la verdadera fe produce fruto. Si no hay fruto dentro de nosotros, entonces muchas veces podríamos estar aparentando ciertas cosas que no lo somos. En este caso nosotros vemos que hay frutos que ustedes y yo debemos de producir. Un cambio de vida. Un cambio de vida. Nosotros analizamos, cuando Jesús sanó a muchos, algunos les dijo: ve y no peques más, y su vida cambió. Me sorprende más cuando Jesús sana al endemoniado. Cuando Dios libera al endemoniado, dice que el hombre cambió su apariencia tanto que los mismos vecinos o amigos o no sé, los que lo conocían, quizás no lo conocían. Y quizás también el ciego que Jesús sanó, cuando los discípulos dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres?, su vida fue diferente. O sea, mostró su fe con obras, su fe con hechos, ¿sí?, con un fruto verdadero, digno de arrepentimiento. Porque así dice Mateo 3:8, que Juan, cuando bautizó a los escribas y fariseos, a ellos fueron los únicos que les exigió frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Ese es el primer fruto de una vida cambiada, de una fe que se puso en Cristo Jesús. De Romanos 10, 9 y 10, que si confesares y creyeres, bueno, ya confesaste, ya creíste, ahora debes de ser diferente. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros sabemos lo que Juan nos dice: cuando ustedes y yo no debemos de vivir en pecado, somos pecadores, pero usted no puede vivir en el pecado, sino usted tiene que pedir perdón por sus pecados. Primera de Juan nos habla del versículo 7 al 9. Primera de Juan. Sí, del 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahí vemos nosotros que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El primer fruto que usted y yo debemos de producir cuando usted ya se convirtió. Usted no puede vivir en una apariencia. Nosotros decimos: hay hermanos que en el templo alaban y alzan su mano y hablan siempre en diminutivo, hermanito, y bien bonito que hablan, pero de repente en sus casas se transforman, ¿sí? Primero son, no sé qué son en el templo, y luego en su casa son otro, y en su trabajo son otro, solo apariencia. Y Dios no quiere apariencia. Dios quiere que nosotros mostremos verdaderos frutos de verdadero arrepentimiento. Dice que si ustedes y yo
hacemos como la higuera, que solamente fingimos o solamente aparentamos y no tenemos una verdadera adoración, ya que el templo era un lugar de verdadera adoración, ya que la verdadera adoración en el templo había desaparecido. Así, al ver Jesús la higuera, prometía frutos, pero no tenía frutos, no podía hacer nada, de tal manera que nosotros vemos que cuando ustedes y yo aparentamos una vida religiosa sin fruto, ¿sí? Andamos mostrando religiosidad, pero no la ponemos en acción en nuestras vidas. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Dios quiere fruto. ¿Tienes fe? Si crees en Jesús, bendito sea Dios. Leyó mi esposa Santiago, aún los demonios creen y tiemblan, pero no se someten al Dios Todopoderoso. Muestra tus obras, mostremos nuestra obra, mostremos nuestro fruto, ¿sí? El segundo fruto que yo he enseñado que debemos de producir en nuestra vida como cristianos, no la producimos nosotros, pero dejamos que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros, ¿sí? Gálatas 5, 22 y 23. Ahí vemos nosotros cómo es que Pablo le dice a los Gálatas, les habla de los frutos de la carne, la manifestación de la carne, pero les habla del fruto que produce el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 frutos que produce el Espíritu: un verdadero amor, ¿sí? Un verdadero gozo, amor, un verdadero gozo, paz, verdadera paz, verdadera paciencia, benignidad, bondad, fe. mansedumbre. 9 cosas que debe de ver en tu vida y en mi vida para que seamos verdaderos adoradores. Si usted y yo no amamos en verdad, si usted y yo no hay gozo verdadero, si en usted y yo no hay paz como debe de ser, si en usted y yo no somos pacientes, bueno, no estamos bien. Si nosotros no somos bondadosos ni benignos y no mostramos una fe tremenda, si nosotros no somos mansos, no te podría explicar toda una noche todo esto, solamente te los estoy repitiendo, ¿sí? Entonces dice que contra tales cosas no hay ley. Y cuando nosotros analizamos, tú tienes fe, tú y yo tenemos que mostrar nuestros frutos, o si no, de lo contrario, también estamos expuestos como la higuera. La higuera se secó. La higuera no siguió dando fruto, porque Jesús dijo, nadie coma más de tu fruto. Ahora, nosotros tenemos que entender, todos los árboles frutales nunca sudan para dar fruto, porque su naturaleza es dar fruto. Cuando tú y yo no éramos de Cristo, cuando usted y yo no nos habíamos convertido a Cristo, por naturaleza dice Jesús que éramos hijos de ira, y los frutos de ira era lo que producíamos, el fruto malo. Pero después dice que nos quitó del olivo silvestre y nos injertó en el olivo bueno, y ahora usted y yo tenemos que producir los frutos buenos. ¿Por qué? Porque estamos injertados en el olivo, porque estamos puestos en el olivo. El tercer fruto o grupo de frutos que yo he enseñado es en Juan capítulo 15. Usted conoce ya ese capítulo de también que habla Jesús de la vid. Ahí habla de una vid. Del versículo 4 en adelante. Perdón, del 3, perdón. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerá y los echará en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Ahí vemos nosotros. El tercer fruto, mi hermano, que tenemos que producir es que usted y yo ganemos almas para Cristo. O sea, ya nosotros estamos en la vid verdadera. Ya fuimos injertados en el olivo verdadero. Ahora nosotros tenemos que producir el fruto. Si no, como te decía, corremos el mismo riesgo de la higuera que nosotros vemos que tuvo que ser maldecida por Jesús y entonces tuvo que desaparecer. Dice que la higuera era una fuente económica y popular de alimentación en Israel. Demoraba 3 años en dar fruto luego de plantarse. Cada árbol produce una gran cantidad de fruto, el cual se cosecha 2 veces al año, a finales de la primavera y al comienzo del otoño. Este incidente ocurrió cerca de la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significa que ese año no daría fruto. El árbol se veía prometedor, pero no tenía fruto. Las palabras duras de Jesús connotaban que la nación de Israel era como esta higuera. Debía dar fruto, pero totalmente estéril era espiritualmente. No estaba produciendo el fruto. Si yo te siguiera hablando de Israel, cómo es que fue, él fue enviado para evangelizar al mundo, entonces no lo hicieron. Pero ahora ustedes y yo nos encomendó Jesús la viña, nos dejó a ustedes y a mí la viña, y ahora Él viene en busca de fruto, y nosotros tenemos que producir ese fruto. Y si no producimos ese fruto, usted leyó ahí que nosotros vemos que todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego y arderá, dice. Ahora, Pablo nos dice en Romanos 11 algo que nos describe acerca de la restauración de Israel, pero también de las cosas que Dios va a hacer con el pueblo que no produce fruto. Del versículo 11 en adelante. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defensión la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honor mi ministerio. Honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión de la reconciliación del mundo, que será su admisión, vino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son los de las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas. No. Las ramas dirás, fueron desgajadas. Desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permanecéis en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí vemos nosotros algo tremendo, mi hermano. Ustedes y yo debemos de producir verdaderos frutos de verdadero arrepentimiento. Debemos dejar que el Espíritu Santo produzca sus frutos en nosotros y debemos dejar, sí, y debemos entender que nosotros estamos injertados en el olivo bueno. Nosotros tenemos que entender, si Dios no perdonó, dice Pablo, a las ramas naturales y las desgajó para injertarte a ti, dice que temas a la severidad de Dios. El 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. El 24, porque si tú fuiste cortado por la naturaleza de este olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Esto nos habla acerca de la restauración de Israel. Pero ustedes y yo, mi hermano, tenemos que producir el fruto. Mi tema fue solo apariencia, no puedes aparentar. Sí, no puedes usted y yo aparentar una vida de cristianos. Mientras los lugares de adoración, los templos, las casas de oración estuvieron abiertas, ibas y adorabas. Hoy que se han cerrado, hoy te has convertido en un mudo, en alguien que no habla, que no dice, que no hace nada. ¿Por qué? Por alimentarte a ti mismo, por alimentar a los tuyos y por hacer algo en bien de la iglesia que no es tuya ni mía. La iglesia es de Jesucristo. Así es que usted y yo tenemos que tener, en mi tercer punto quizás lo quiera tomar como conclusión. La higuera fue maldita y se secó. Las ramas que no dan fruto fueron desgajadas, ¿sí? O sea, fueron quitadas del olivo bueno. Y después de ello, dice que fueron limpiadas para dar fruto. Pero si aún limpiadas no dieran fruto, entonces serán cortadas y echadas en el fuego. Aquí dice que nosotros seamos temerosos, ¿sí?, de las cosas que Dios hace en su sola potestad. Así es que, mi hermano, te invito en esta noche, reflexionemos un poquito, ¿sí? Al hablar de esta higuera, estoy relacionándola con la entrada triunfal de Jesús, la limpieza del templo y tantas cosas que pudiera enseñarte para un poquito recordar la pasión, la semana de entrega que Jesús hizo por amor a ti y por amor a mí. Por lo tanto, piensa, ¿tienes fruto? ¿Sí? ¿Eres un verdadero adorador o fingías? ¿Sí? Si tú produces el buen fruto, sin duda tendrás alabanza del Creador. A lo mejor mi alabanza como pastor no la tendrás y de tu pastor tampoco, pero del Dios Todopoderoso tendrás alabanza. Temamos a la severidad de Dios y que no seamos desgajados del olivo donde fuimos injertados contra naturaleza. Así es que en esta noche, mi hermano, solamente te digo, presta atención y gracias, solo en su presencia, solo en su presencia, solo en su presencia. Que Dios te bendiga en esta noche. Padre, en esta noche te doy gracias por la vida de aquellos hermanos que nos oyeron, nos están viendo, y te agradezco tu grande amor para con ellos. Gracias te damos, poderoso Dios, porque sabemos que harás tú algo necesario en sus vidas y en mi vida y en la vida de mi familia. Tú lo harás, Señor, porque nos amas, y porque nos amas, nos hablas con severidad, porque nos hablas con autoridad, Padre, porque nos amas, con poder nos hablas, porque quieres que nuestras vidas cambien, Señor. De tal manera que en esta noche te doy la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Pues mandamos saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Mandamos saludos a nuestra hermana Cecilia Jurado, que nos está mandando un saludo desde Colombia. Pues que Dios la bendiga, hermana. Ignacio II igual nos está mandando saludos. Alma Escamilla y nuestro hermano Alejandro Villanueva, pues les mandamos saludos, igual que el Señor les siga bendiciendo. Y pues a todos que a lo mejor no alcanzamos a captar que nos están viendo, pues hacemos esto para que el Señor les siga bendiciendo. Amén.
Pues que Dios les bendiga y nos estaremos viendo pronto.